Bien, pues hoy vamos a iniciar, a continuar con nuestro tema de Hareimot, y nos habíamos quedado en que la ley, la Torá, el árbol de la vida y el Zohar es un equivalente. Y habíamos dicho que el Creador, Kadosh Baruj Hu, establece leyes para saber cómo vivir en este mundo, cómo y cómo regresar a nuestro origen, cosa que no sabemos, nadie nos enseña cómo vivir, y solamente a través de prueba y error, o a través de los consejos de mayores, o a través de algunas reglas o algunas normas de conducta que nos dan algunas religiones, pues nos dan un indicio de cómo vivir, pero en realidad la Torá, a través de sus historias, lo descubrimos con el estudio de la Cábala, los secretos que hay atrás de esas historias, o lo que es la narrativa literal de la Torah, y que es el Zohar quien nos decodifica todo lo que hay en la Torah. Así pues, Zohar, por ejemplo, se dice que es secreto, el secreto de la Hei, porque la Hei es la Hei divina, que es de donde vienen todas las almas de los Sadikim, y que también es un equivalente a decir Or, que es luz, ¿sí? Por tanto, el Creador nos da este regalo para nosotros saber, y que la Torah, que empieza con la letra Bet y termina con la letra Lamed, entonces la Bet de Bereshit y la Lamed de Israel, que también nos quiere decir, o sea, el principio, como lo traducen en el inicio, e Israel, o sea, estamos hablando de un proyecto completo que se llama Israel, y que las dos palabras juntas, Lamed Bet, nos dan Lev, que es corazón. ¿El corazón de qué? El corazón de la creación. Es el corazón del Creador mismo y es el corazón de nosotros mismos. Por lo tanto, debemos cada día entender y comprender que la Torah no es simplemente una serie de libros conocidos como la Biblia, o conocidos como el Humash, o el Tanaj, o el Pentateuco, sino que es todo lo que nosotros hemos sido, lo que somos y lo que seremos, y de cómo vivir esta vida para poder llegar a nuestro origen santos y puros, que es la finalidad del estudio de la Cábala. Bueno, y vamos a continuar con esto. En el Zohar nos dice: todas las palabras de Shimon Bar Yochai fueron públicas. Como ustedes ya saben, pues quién es Shimon Bar Yochai, para los que en un momento dado no lo recuerdan muy bien, pues es el autor del Zohar, ¿sí? Y nos dice que Shimon Bar Yochai, que él siempre quiso que estos secretos que él develó, y que le fueron, mejor dicho, revelados a él en la cueva, donde tuvo visitas de personas o de seres atemporales, no personas, sino seres atemporales, y que le revelaron eh, el significado y el secreto de la Torah y la decodificación, desde antes de la creación del mundo hasta el proyecto de Israel y la venida del Mashiach, y, y pues nada más y nada menos que estuvieron pues Metatron, Sandalfón, que también estuvo en Sandalfón como a Elianabi, y Metatron estuvo también, y nada más y nada menos que Moshe Rabbeinu, conocido como el Rey Memna, que es el pastor fiel, entre otras visitas que le develaron todos los secretos que están detrás de la historia de la Torah. Por tanto, él quiso siempre que todas estas enseñanzas fueran conocidas y que fueran dadas, o mejor dicho, fueran dadas a conocer al público, a diferencia de que los alumnos pensaban que pues no se estaba preparado para recibir esas enseñanzas. Y entonces
porque él decía que él no temía ni al cielo ni la tierra para decir lo que quería decir. Por eso hemos dicho que cuando el Zohar nos aborda un tema y que parece que nos es una alusión directa a nosotros, a mí me ha pasado cuando empecé a estudiar el Zohar, pues parece que está hablando de mí, y sobre todo cosas que no me, que me causaban mucha incomodidad, cosas que decían, no, no quiero saber de eso. Pues claro, ¿por qué? Porque no es que me moleste yo, sino es que el ego está llegando directo, y el Zohar no conoce la diplomacia, como decíamos en clases anteriores, ni la hipocresía, ni politiquería, ni nada, sino que dice las cosas tal como son. Y como dice, aquel que se preocupa por conocer los secretos del Zohar, se los brinda con tanta claridad que pues es un disfrute conocer todo esto. Y dolor al mismo tiempo, pero no dolor de uno, del todo, sino el dolor del ego que no quiere reconocer esas deficiencias que tenemos, esas malas midot de las cuales tenemos que trabajar, motivo por el cual estamos en este mundo. Entonces dice que no temía ni al cielo ni la tierra para develar y para decir lo que tenía que decir, porque a Kadosh Baruj Hu se lo consentía todo, y no temía la tierra, y nunca temió a un león o a un rebaño de corderos. Dice, nunca temió al rebaño los corderos. Entonces, es decir, quien conoce los secretos profundos de la Torah, sube a un nivel tan elevado o tan alto que nada ni nadie en ambos mundos, es decir, ni en el mundo físico ni en el mundo espiritual, escúchenlo bien, ni en el mundo físico ni en el mundo espiritual, puede atacarle, y todos los que intentan hacerle daño tropiezan y se caen. Es una de las cosas preciosas que nos dice Simón Bar Yochai, que todo aquel quien conoce, no solamente hay que preocuparse, sino que conocer los secretos que se develan dentro de la Torah. Dice, nadie ni en el mundo espiritual ni en el mundo físico, por eso decía que Shimon Bar Yochai no temía ni al cielo ni la tierra para decir lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque se sentía tan protegido y tan autosuficiente que nada ni nadie en ambos mundos podía atacarle. Igual que a todos aquellos niños de la Kabbalah que intentan o que quieren conocer en profundidad esto. Por eso dice, nada ni nadie lo puede atacar, ni en el mundo de arriba, ni en el mundo de abajo, ni en los mundos de ninguna naturaleza. Por eso no hay brujería, ni hechicería, ni hay poder astral, ni destino, ni astrología, ni magia, ni ninguna vudú, ni santería, ni nada de eso lo puede atacar a todos aquellos que estudian estos secretos. Y dice que todos aquellos que intentan hacerle daño tropiezan y se caen. Experiencias, podríamos hablar de muchas en lo personal, pero bueno, no se trata de mí, sino que es comprobación de que efectivamente hay cosas que no pueden hacernos daño. Entonces, y Akadosh Baruj Hu dice que consideraba a Simón Bar Yochai como hermano. Ya hemos visto que hay distinto tipo de relación con el Creador. Hijo de Dios, sirviente de Dios, esclavo de Dios, amigo de Dios. Pero decir hermano de Dios es un estado tan alto que el Creador lo tenía en ese estado en ese nivel de igualdad a él. Y hay muchos casos, porque cuando el Creador, cuando Shimon Bar Yochai vio que había actividad solar aparecieron algunas manchas en el sol, él se dio cuenta que había un decreto de destruir al mundo. Entonces el ángel de la muerte se le presentó y le dijo, pues sabes que tengo
órdenes de acabar con la humanidad. Y él dijo, pues vas y te regresas por donde viniste y dile al Creador que por mi mérito, que por mi decisión, no se va a llevar a cabo. Y tú sabes que tengo poder sobre ti. Y el ángel de la muerte regresó y le dijo a él, bueno, pues si él lo dice, no se va a hacer. Obviamente Shimon Bar Yochai sabía lo que tenía que hacer para que este decreto no se llevara a cabo. Entre paréntesis, quiero comentarles que el día de ayer estaba viendo yo un documental de Maussan. No es que sea yo muy dado al fenómeno ovni, pero sin embargo no puedo dejar de ignorarlo. En unos estudios que se hizo la NASA, esto no tiene que ver con el fenómeno ovni ni nada que eso, sino que varios científicos vieron la actividad solar y hay algunas esferas tan grandes, ¿cómo les voy a decir? Casi 10 o 12 más de 12 veces el tamaño de la Tierra, que están chupando energía del Sol y que se retiran. Esto ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Y esto pues se acaba de ver en este mes de abril de este año 2022, y por una filmación directamente de la NASA donde se ve esa figura realmente fenomenal, es esférica y es algo inexplicable, donde se ve pues exactamente que es una presencia que no es justamente humana. Después de eso hablaremos más adelante, porque no es tema de esta clase. Solamente recordé, por lo que decía Shimon Bar Yochai, que él no tiene nada que temer ni arriba ni abajo. Lo mismo podemos decir que todas estas personas que es realmente de corazón, de mente y corazón, de voluntad, se preocupa por conocer esto, tiene un halo de protección que es tan grande que ni lo puedo imaginar. Bueno, hay otro secreto que nos... y hay algo todavía más interesante. Dice que el hombre que estudia el Sod, toda aquella persona que estudia y que guarda el Sod, el secreto, verá cómo el Sod se encarga de él o de ella. Esto está relacionado con lo que acabamos de ver en este punto anterior. Sod, como dijimos en hebreo, quiere decir secreto. Secreto de que lo que está decodificado de la Torá. El secreto dice que el secreto se encarga de la protección de esta persona. Dice algo más, y se encarga de él y no se preocupará por sus hijos y nietos, que no le darán pena en toda la eternidad. El Zohar dice, lo leí hoy por la mañana, dice que los nietos y los hijos no le darán pena o no fallecerán mientras él o ella, los padres, estén vivos. Pero aquí cuando habla de toda la eternidad, quiere decir que inclusive que sus hijos o sus nietos podrían alcanzar el nivel de profecía, de profeta. Bueno, cuando hablamos de esto, hablamos de secretos y de muchas cosas, pero por ejemplo, uno de ellos es el secreto de la Brit Milá, el sexo con felicidad, es decir, aquel que posee los secretos del cielo también posee a Dios. Podemos poseer al Creador, a Kadosh Baruj Hu, o ser hermanos del Creador. Si Shimon Bar Yochai poseyó al Creador, entonces Dios, a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es Él, dice, te concede todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Entonces, es muy bueno, es una inversión muy importante, es una inversión muy grande o muy inteligente estudiar. Y que por lo menos cada 8 días aquí estemos al pie del cañón. Como saben, que aunque hubo días santos y todo lo que más, pero aquí estamos.
¿sí? En esta cuenta del Homer, que por cierto estamos en el día 10, ¿verdad? En el día 10 del Homer. Más adelante vamos a conectarnos con el día 33, en 2 semanas más, creo yo, y vamos a hablar de la Ilulá de Shimon Bar Yochai. Va a ser una clase preciosa, espero yo. Bueno, ¿qué más nos dice el Zohar? Hubo mundos que Dios construía y destruía. ¿Por qué los destruía? ¿Por qué los construía y luego los destruía? Porque Él los creó, los creaba, pero como esas creaciones siempre tuvieron el libre albedrío. Pero cuando hay un libre albedrío sin conciencia, no es propiamente un libre albedrío. Es un libre albedrío, pues vamos a decir, sin una conciencia divina. ¿Por qué? Porque hubo creaciones que tuvieron un gran avance científico, tecnológico y de conocimiento, pero que desgraciadamente estaba basado en el ego y que normalmente, pues entre ellos mismos incluso se destruirían. Diríamos que actualmente en la invasión que hay en Europa del Este, pues es un uso de tecnología, pero de muerte. Esto no es agradable para nada al Creador. Bien, pero no todos los seres humanos estamos bajo esa conciencia, pero antes sí lo estaban. Ahora, el Zohar nos dice que el nuestro no. Dice, hubo mundos que Dios construía y destruía, pero el nuestro es perfecto. ¿Cómo podemos decir que es perfecto? Con todo lo que estamos viendo, pues eso sería una contradicción, ¿no es cierto? Bueno, pues dice que todos los mundos anteriores no tenían la Torá. Aquí estamos hablando precisamente del tema de la Torá. Si no tenían la Torá, eran imperfectos. ¿Por qué? Porque por si no tienen la Torá, es decir, no tienen los secretos. ¿Y qué es lo que estamos estudiando? Justamente secretos. Entonces, aunque no toda la humanidad lo conoce, pero una parte de la humanidad sí, como los niños que están estudiando y otros grupos de estudio que seguramente que se están estudiando en profundidad esto, y que si esto lo están conociendo, si están apegados al Zohar, a la Kabbalah divina, entonces están alcanzando la perfección. Entonces, todo aquel que estudia el Zohar, nos dice el Zohar mismo, es que está en un mundo perfecto. Porque existen personas que digan, yo oro a Dios y Dios no me responde. Entonces, alguien dice, tú has estudiado en profundidad los secretos de la Torah a través del Zohar, como Shimon Bar Yochai. Es muy difícil, ¿verdad? Pues el estudiar, pues es una inversión muy inteligente. Hace que nuestras oraciones sean escuchadas por el Creador y que como consecuencia tengamos respuesta. Y ya hemos dicho entre paréntesis que no es una interacción de te digo y me respondes, te digo y me respondes. No, las oraciones nuestras, las meditaciones van. ¿Cómo corresponde al Creador? Con eventos. Y eventos que muchas veces ni nosotros los alcanzamos a entender, porque trascienden más allá incluso de nuestra misma existencia. Ninguna oración se va al vacío, todas son recogidas, pero la persona que estudia su profundidad se asegura de que su oración llegue a destino final. Hay otro concepto que nos habla el Zohar, que es en todo hay energías que hay que darle su parte. ¿A quién?
hay que darle la parte a quien, aquí me faltó poner energías negativas, perdón, que hay que darle su parte. Es decir, el creador también creó al mal y el Satán, las fuerzas del mal, también quieren su parte. Quien conoce la historia de Job o de Job, sabe perfectamente que Job pues dio idea a Balak y Bilam de cómo destruir a Israel. Entonces eso en él cayó una situación muy complicada. Entonces el Satán fue a reclamarle acerca de Job y el creador lo dio como hueso, vamos a decir, como carnada al perro. Es decir, aunque después Job recuperó todas sus virtudes, todos sus privilegios, pero quien conoce la historia de Job sabe que entonces al Satán se le fue, pero con todo a Job, hasta dejarlo casi destruido. ¿Qué es esa carnada? La carnada es que el mal siempre va a exigir. ¿Y por qué se fue contra Job? Para distraerlo y que Israel pudiera llegar a su destino. ¿Sí? Es decir, como cuando hay un perro que quiere nos quiere morder, si le damos un pedazo de carne o comida y el perro se va tras él, pues tenemos oportunidad de salir de su zona de ataque, ¿verdad? Lo mismo pasó con la historia de Job. Entonces, pero a nosotros, ¿qué nos quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, no se trata de que nosotros tenemos que darle una parte al Satán con nuestro mal comportamiento, con nuestras malas mitos. No se trata de eso. Se trata, por ejemplo, de cuando eh, comemos pan, por ejemplo, o cuando comemos, le dejamos una mínima parte. ¿Sí? Por ejemplo, cuando comes totalmente, cuando siempre debes dejar una mínima parte en el platillo. O cuando comen un pan, el pan se mete entre las uñas. Entonces, lo que tienen que hacer es uno lavarse las uñas para que esta parte pueda, pueda quedar para que quede para él. Entonces, entre los dedos se lava. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la circuncisión. En la circuncisión el pellejito que queda, ese le corresponde al mal, ese pellejito se va y se entierra. ¿Sí? Entonces, todo esto, el que se llama la clipánoga, es una clipa que si se retira en el octavo día del bebé, ayuda a que las fuerzas del mal no aniden ahí y que puedan afectar la vida sexual del niño en el futuro. Esa es una de las razones por las que se retira esa clipa, o lo que se llama el pellejito en la circuncisión. Y bueno, todo se va. En Shabbat también dejamos de trabajar para que no nos bloquee, porque si nosotros trabajamos en Shabbat, pues en la semana también nos va a poner obstáculos y nos pueden caer algunas desgracias o algunas cosas no pueden salir como uno quisiera. Este es otro concepto que hay que tener como una de las perlas de sabiduría que nos enseña el Zohar. Muy bien. Cambia un poquito de tema, pero siempre van todos relacionados unos entre otros. Dice, hay hombres que están destinados a proporcionar la mala influencia, la mala vibra, y otros que están destinados a a un buen ojo, o sea, lo que se llama la inara o el mal de ojo. El mal de ojo todo el mundo lo tenemos de alguna u otra manera, pero hay personas que son como vampiros. ¿Por qué? Porque te acechas el mal de ojo cuando estás cerca de ellos, pues te vacían de energía. Y uno de ellos era, por ejemplo, era Bilam, que todo lo que miraba era
le traía características fatalistas y le caía la maldición. Por eso Balak lo contrata a Bilam precisamente para que todo lo que dijera pues le cayera la maldición al pueblo de Israel. La ventaja es que pues Isaac ya le había dado una bendición muy grande a Jacob, la cual pues era un candado, era muy difícil de desatar, porque dijo, todo aquel que te bendiga será bendecido y todo aquel que te maldiga será maldito, será maldecido. Entonces Bilam dijo, pues yo no lo puedo maldecir, porque si lo maldigo, me maldigo a mí mismo. Ese candado fue muy grande, pero él era un hechicero, los dos, tanto Bilam como Balaam, eran de alto calibre para poder echar a perder cualquier cosa. Bueno, en este mundo también hay personas que así lo son y hay que tener y hay que identificarlos. ¿Sí? Esto se conoce como el Inarán, que es la primera letra del becerro de oro, que es Egel, e Inará, que es el mal de ojo. Todas las personas cuando ven con envidia a otros, porque ella o él sí tiene y yo no, o porque él es o ella es y yo no, siempre genera una mala energía hacia los demás. Pero hay otros que están de un grado alto, elevado. En la parasha de Yitro habla mucho acerca de las características y los rasgos de la cara y del cuerpo, del pelo, de los ojos, etcétera, para poder aprender y conocer a las personas en el sentido de cuál es la energía que le está habitando y que le fluye de manera natural. Esta parasha se estudia no para juzgar a las personas, sino para poder conocerlas y ayudarles en su momento dado. Nos habla mucho de algunas características de estas personas en las cuales pues no deberíamos nosotros estar muy cercanos. Normalmente dice que tiene un ojo más grande que el otro y que tiene cejas muy pobladas. Y a veces ahí habla de un ojo azul y otro de otro color. En ocasiones tiene lo que se llama divergencia de mirada. Y si tiene esas características, ese hombre o esa mujer que tiene ese mal de ojo, deberíamos hacerlos a un lado. Por eso todo sacerdote, y como está escrito, es todos los hijos de Israel o todos los del pueblo de Israel tienen como destinos de sacerdotes. Entonces hay que tener un buen ojo. Y al final, pues vamos a hacer una meditación precisamente para eliminar el mal de ojo en nuestras vidas y traerlo al buen ojo. Hay quien en algunas grupos de estudio de Kabbalah le dan demasiada importancia o mucha importancia al hilo rojo. Sí es bueno, pero nunca debemos pensar que una cosa física va a protegernos a nosotros. Tenemos nombres de Dios que nos protegen del mal de ojo. Pero aún así, cuando ese hilo rojo es envuelto en la tumba de Rachel, entonces se impregna de protección. Pero ha habido personas, ha habido grupos, hay gente incluso en las tiendas virtuales que pues comercian con eso y pues la verdad no tenemos la seguridad de que efectivamente sea hilo de la tumba de Rachel. Dicen que el centro de Kabbalah de Los Ángeles, ellos sí lo tienen y lo manejan. Supongo yo que sí, porque debe de ser así, pero nunca meterlos con ese, depender de una cosa física. ¿Que te puede ayudar? No, no dudo que sí te va a ayudar, porque dicen que el rojo en el fondo es blanco y que ese rojo atrae la mala energía de los más y ese hilo rojo se va cerrando entre más energía negativa te avienten y se va apretando y esa es la energía que capta ese hilo. Se va arrojando en la mano izquierda y esto se hace con la bendición de la oración que le dio
Jacob a Efraín y a Manashe, que es o Yosef, ¿no? Que es Ben Porat Yosef. En fin, bueno, pero tenemos que aprender principalmente acerca de las personas. Bueno, cambiamos un poquito de tema, que el Zohar nos da 3 nombres también para poder conectar el mundo de arriba con el mundo de abajo. Nos da el nombre de él, Aleph Lamed. Como ustedes saben, el nombre de él está relacionado con la céfira de Jochma, ¿sí? La céfira de Jochma, que nos da sabiduría, que está relacionado con Abraham Avinu, con la carroza de Abraham Avinu, y que ese casi es el nombre con el cual terminan todos los ángeles. Es el secreto de la sabiduría y gracia. Así, por ejemplo, tenemos a Mijael, Refuael, ¿quién más? Uriel. Gabriel. Ahí le hablan a Gabriel. En fin, todos estos los nombres, todos terminan en él. Hasta incluso los ángeles negativos como Samehmen. Entonces, hay que tener cuidado, pero normalmente el nombre de Aleph Lamed es el nombre que todos los ángeles, pero es un nombre que te da sabiduría y te da gracia relacionado con la Sefira de Jochma. También tenemos otro nombre que es el nombre de Elohim. Elohim está relacionado con la Sefira de Geburah, es decir, con la energía de Isaac. Entonces, cuando Elohim está designado con el rigor, con la naturaleza, entonces tenemos el nombre de él, por un lado, que es la bondad pura, el gesed puro, y el rigor puro, cuando dos cosas se mezclan, espiritualmente hablando, si unes una cosa santa con una cosa que no la es, o sea, una persona buena con una que no la es, una sabiduría con la ignorancia, pues prevalece la sabiduría. Entonces, espiritualmente, cuando mezclas lo bueno con lo malo, prevalece lo bueno, por fuerza. Es una ley espiritual que va más allá de las leyes físicas del ser humano. Entonces, la manera como podemos neutralizar esto y unirnos con el mundo de los milagros y acabar con el rigor es unirlo con Yud-He-Vav-He. Yud-He-Vav-He es el nombre elevado del Creador, que significa todo el árbol de la vida, pero que también significa la Sefira de Tiferet, que es el centro del árbol de la vida, y nombre que se le fue dado a distintos personajes en la Biblia, especialmente a Moshe Rabbeinu y a Jacob Avinu, ¿sí? Entonces, al unir con esto, unimos. Aquí, por ejemplo, el nombre de Elohim es de Isaac y él es el de Rivka, al unir Rivka, que representa el cuerpo, y Elohim, de Isaac. Entonces, la unión de ambos, como consecuencia, se encuentra la gracia. Estos son buenos a veces meditarlos. Yo trabajé con Elohim, por eso dice, yo soy tu Dios Elohim. Dice, Ani Yud He Elohim. ¿Por qué tiene que decir Yud He Elohim? ¿Por qué? Porque unir Elohim con Yud He se acabó el rigor y viene la bondad. ¿Pero por qué es necesario el rigor? Porque el rigor también es disciplina, es sacrificio, es la parte dura que a veces nosotros tenemos que pasar para poder crecer. ¿Sí? Aquí está la Akedah, la atadura de Isaac. Bien, seguimos adelante. Nos dice, bueno, aquí decimos el secreto es que hay que unir ambos y se acaba el rigor. Cuando nosotros tenemos alguna
una situación difícil, hacemos oración y meditación de estos nombres y estamos ablandando lo que es el rigor, lo que es el tikkun, lo que es el karma. Dice que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito, él creó el mundo de arriba con el mismo modelo de abajo. ¿Cuántas no hemos oído decir todo lo que es arriba es abajo? A veces es ya tan conocida y tan trillada esa frase, pero que todo el mundo lo dice, pero que en realidad muy pocos o casi nadie sabe el significado. Entonces dice que el modelo de arriba es el mismo modelo de abajo. Hay una frase incluso en el tiempo de los egipcios, antes de que fueran lo que, vamos a decir, cuando había mucha sabiduría, que también estuvo, Hanoch estuvo, por ejemplo, pero con el nombre de Hermes Trismegisto. Y hay un libro que se llama El Kibalión, que casi todo el mundo lo conoce, que se llama, que también habla de este enunciado, que todo lo que es arriba es abajo, pero sin aclarar bien a bien qué es. Bueno, cuando el santo bendito creó el mundo de arriba, lo hizo con correspondencia con el mundo de abajo. Entonces, uno es el reflejo del otro. Y hemos dicho que el mundo de abajo es el inverso, como el espejo, o el negativo, pues, para los que recuerdan la fotografía, de lo que hay arriba. De manera que muchas cosas de las que nosotros estamos padeciendo aquí también en el mundo de arriba están ocurriendo. Entonces, nosotros debemos tomar conciencia primeramente que no podemos actuar de manera impulsiva, de manera animal, sino que tenemos que actuar en todas las cosas de nuestra vida, en todas y cada una de nuestras cosas, en el trabajo, al lavar los platos, la comida, al relacionarnos con las personas, con los vecinos, con los amigos, con la familia, en los proyectos, en todo, en cada uno. Que no se puede actuar o no se debe actuar sin tomar en cuenta cómo es el mundo de arriba. Entonces, lo que llamamos misericordia es cuando Israel peca. Si Israel peca, dice el Zohar, que Dios le hace pagar ni con el 1% de lo que se merece. Fíjense bien, ¿no? Eso no quiere decir que todos los seres humanos, sino cuando Israel, ya sabemos lo que significa Israel, ya hemos hablado muchísimo de esto. Yashar, cercano a Dios, entre otros conceptos. Que cuando peca Israel, no lo castiga, o así, no lo hace pagar ni con el 1% de lo que merece. Pero cuando el pueblo de Israel, cuando cumple las leyes de la Torá, las leyes del cielo, el santo bendito lo premia 1000 veces más de lo que merece. Y por eso está escrito que Dios nunca abandona a su pueblo. ¿En qué medida? En la medida que lo hace capaz de revocar malos decretos. Y el Zohar, pues, nos dice cada rato, en cada clase, cómo revocar malos decretos. Y hemos visto ya varias meditaciones, cómo revocar malos decretos. ¿Por qué? Porque el Creador no es un ser, ¿cómo puedo decir? Que falta su palabra. Y cuando hay un mal decreto para uno, o para una comunidad, o para un país, o para la humanidad entera, siempre, siempre avisa primero a los sadiquín para que ellos hagan lo necesario para que este decreto se revoque. Si no hay sadiquín en un lugar, lo más probable es que le caiga el decreto. Por la razón por la cual nosotros, si estamos estudiando para ser sadiquín, tenemos un merecimiento para que tengamos la facilidad de tener la manera de revocar
esos malos decretos. Dice que cuando los culpables hacen fisuras en el mundo, es decir, ¿quiénes son los culpables? Pues quien no es de Israel, los que pierden su semen inútilmente, bajan a este mundo una gran severidad, que son situaciones muy dolorosas, y la serpiente grande levanta la cabeza. De la clase próxima vamos a hablar mucho de cómo actúa estos demonios, tanto el macho como la hembra, y los hijos de ellos. Entonces el Cohen pone una corona sobre la cabeza del rey y lo une con la matrona. Sí, así dice el Zohar. Quiere decir que cuando pone sobre el rey y lo une a la matrona, es decir, la matrona es este mundo físico, es Malhut, es la comunidad de Israel, es la bota de semen y todos esos conceptos que ya hemos escuchado, la madre. ¿Sí? Entonces la corona es el secreto, el rey es el cabalista que los descubre y los difunde. Ese es el rey. El rey cierra las fisuras, el mundo se bendice y baja la paz de arriba a abajo, y entonces los ángeles de arriba se alegran y los de abajo son perdonados y hay shalom arriba y shalom abajo, que ese es lo que finalmente estamos, de lo cual pretendemos. Bueno, para ellos, como sabemos, hay que hacer Yehudim, o sea, los mismos que hacía el Cohen, y al final vamos a hacer precisamente unos Yehudim. ¿Para qué? Que para asemejarnos al Cohen Gadol, que lo hacían en Mishkan y se posternaban faz a la tierra diciendo Baruch Hashem Kevod Malchuto Leolam Baed, que es una de las oraciones que susurramos al terminar el Shema o cuando terminamos de orar el Anabejoach, que quiere decir bendito sea para siempre el reino de el santo, bendito sea el Yakadosh Baruj Hu. El pueblo está purificado. En el Kodesh HaKodashim, nuestros pecados, aunque fueran tan grandes como la púrpura, se volverán blancos como la nieve. Eso está en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18. Bien, seguimos adelante. Hay un concepto muy interesante que pues yo creo que aquí le voy a parar porque ya es mucha información, pero igual si no se sienten cansados, le seguimos. ¿Le seguimos? Sí. Sí. Muy bien, estamos picados. Bueno, ok, adelante pues. Sí, le seguimos. Aquí hay un secreto que nos dice el Zohar, dice, Akadosh Baruj Hu, ustedes saben que AKBH es una manera como yo en lo personal lo abrevio para no ponerlo todo ahí, que en hebreo quiere decir el santo bendito sea, o el creador, o Dios, o Kudusha Berihu, como le quieras decir, el santo. Construye o constituye el alma de todos los hombres. Más bien es constituye. Es que quiere decir que el alma que nosotros habita dentro de nosotros es el creador mismo, constituye el alma de todas las personas. Y usted sabe, cuando digo hombres no me refiero a género, sino estamos hablando del ser humano. Hombre, mujer. Perdón. Quiere decir que todos los seres humanos deberíamos tener conciencia de que Él está habitando de nosotros. Por tanto, deberíamos tener una gran autoestima, porque tenemos la chispa divina, es decir, el alma del alma nos ha dado una porción de su alma, una chispa de su alma, y el espíritu de Él mismo. Entonces, si nosotros estamos conscientes de ellos, deberíamos tener una gran autoestima. Porque si tuviéramos esto, tomaríamos conciencia muy diferente
de la actitud que tenemos frente a la vida y no maltrataríamos nuestro espíritu, nuestra alma y obviamente nuestro cuerpo, porque estaríamos maltratando a Dios mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente no tiene, a veces nosotros, bueno, pero mucha gente no tiene, su autoestima está totalmente devaluada. Es decir, yo no valgo nada, no sirvo para nada, esto y el otro. Entonces está maldiciendo al Creador mismo. Y todo aquel que se maltrata, que tiene ira, que tiene mala boca, mala habla, que difama, que insulta a otro, está haciendo una ofensa al Creador, al espíritu del otro. Es decir, creemos que estamos ofendiendo a otro, pero en realidad, perdón, estoy violando la intimidad del otro, pero estoy haciendo daño a él, pero me estoy haciendo daño a mí mismo y al Creador mismo. Es una falta de comprensión de lo que es el ser humano. Este enunciado del Zohar nos hace reflexionar de que este enunciado está también mucho antes, en el Antiguo Testamento, pero también estaba señalado por Iliel el Viejo. Iliel el Viejo una vez estaba pues en su escuela, y llegó uno de los alumnos y le dijo: ¿podrías resumirme si yo estoy parado en un solo pie, cuál es la esencia de la Torá, de la Kabbalah? Y le dijo: de afta a camoja. Dice: amarás al otro como ti mismo, no como a ti mismo, sino como ti mismo. Porque cuando decimos como a ti, es como decir, pues, como si a ti te fuera. No. Está hablando, y él le dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque aquí ven ustedes una fotografía, esta A no debería estar. El resto es puro comentario. ¿Qué quiere decir ti mismo? Ti mismo es como decir tú mismo. Amasar al otro como tú mismo, es decir, como tú te quisieras encajar un cuchillo en la mano, obviamente que no, te tienes que cuidar, o te tienes que poner cremita, igual sería para las más personas. El concepto que posteriormente lo adoptaron los cristianos, es un concepto que es de más antigüedad, pero que en realidad lo que nos viene a enseñar es que debemos estar conscientes de que el otro y uno mismo está la chispa divina está en el otro, ¿sí? Por lo tanto, sí y solo sí. Por ello nuestra moral cabalista no está basada en principios morales, sino en un conocimiento de cómo realmente nosotros estamos fabricados. No cómo estamos espíritu y alma, donde el Dios mismo está insertado dentro de nosotros. Como no tenemos conciencia de ello, nuestra estima no es lo más alta que pudiera decir. Y cuando hablamos de estima, no estamos hablando de ego o de una supercreencia donde ya tomamos el aspecto del ego, de la vanidad, sino de la conciencia de lo que realmente somos nosotros. Y si tuviéramos ese conocimiento, pues no le podríamos hacer daño a nadie. Porque la gente que hace daño no se respeta a sí mismo, la gente que hace daño a otro.
no tiene amor por sí mismo, no tiene estima por sí mismo y no tiene estima por los demás por ignorar que tenemos la misma esencia divina. Todo este daño viene de lo que se llama el exilio. ¿El exilio de qué? De la falta de conocimiento, la falta de sabiduría. ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué es lo que trae el mal a este mundo? Esto es una degradación, obviamente, de conciencia, y esto es lo que se llamaría como un analfabetismo espiritual, razón por la cual hay tanta violencia en este mundo. Ya estamos hasta el copete, como se decimos vulgarmente, o muy coloquialmente, cuando abrimos los noticieros. Es tanta la cantidad de violencia, de agredirse uno como los otros, es tanto el analfabetismo espiritual que existe, e inclusive a aquellas personas que se sienten muy religiosas, muy espirituales, no tienen conciencia, no tenemos conciencia, no nos damos cuenta de lo que realmente la esencia del Creador está dentro de nosotros, porque si tuviéramos esa conciencia, no estaríamos agrediendo a nadie. Por eso está escrito, Israel le dice, tú eres mi alma y mi espíritu. Por lo tanto, mi alma y o tu alma y el espíritu no es tuyo, es del Creador. El alma y el cuerpo que tienes tampoco es tuyo, lo tenemos prestado. Bueno, y entonces, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es la conciencia, que es la que le va a dar el respeto por el cuerpo, le va a dar el respeto por el alma y le va a dar el respeto al espíritu que tenemos y que no tenemos derecho. No tienes derecho a lastimar ni a tu cuerpo, obviamente ni de tatuarlo, de hacerle heridas, de alimentarlo mal. Ya hablamos de las leyes del Karosh, no es del Kashrut. No es tuyo, hay que respetarlo porque es la imagen del cosmos, es la imagen del universo, nosotros somos la imagen somos el microcosmos del cosmos mayor. Cuando se adultera el cuerpo, cuando lo adulteramos, movemos todo, ya cada órgano, es decir, la piel, el corazón, el hígado, los riñones, etcétera, es el reflejo de una inteligencia cósmica y no estamos en una buena conexión con el cielo. Esto lo dejo hasta aquí y que sea como una tarea para que reflexionemos en la semana. Hay más que ver, hay un tema muy interesante que sigue enseguida, pero que como hay tantas cosas que nos enseña la Cábala y que hay que reflexionarlos, y que gracias al Zohar y gracias a los maestros cabalistas, a los sabios, que nos vienen a decir todo esto para que nosotros comprendamos y entendamos más allá de lo que nuestros 5 sentidos perciben, y que tenemos que ser más conscientes de lo que realmente somos, porque una vez que nosotros somos conscientes de ello, somos totalmente diferentes y actuamos de manera diferente. Y esta es una norma de vivir. Y bueno, pues aquí me paro. No sé si quieran preguntar algo más o comentar. Chava, yo sí tengo una pregunta con respecto a, a los ojos, a las personas que tienen un ojo de un color y el otro de otro. ¿Tiene algo que ver con sus vidas pasadas? Que pudieran ser dos personas o pudiera ser, ¿qué pudiera ser? No, me gustaría saber. Sí, bueno, de esto hay que aprender un poco más una vez que estudiemos la parasha de Yitro. Es un nivel superior de Ujú. conocimiento, pero sí efectivamente tiene que ser con sus vidas pasadas,
Porque hay muchas personas, algunas personas que están destinadas, incluso todos nosotros, estamos destinados a hacer cierto mal al mundo, a las personas. ¿Por qué? Porque toda la humanidad tenemos un tikkun que pagar. Y nosotros mismos, entre nosotros, somos a veces los verdugos de los demás para poner cierto mal. Entonces hay personas que están destinadas a proporcionar ese mal de ojo, pero una vez que tú te das cuenta y eres consciente, te puedes proteger y te puedes quitar de esto. Las personas que no saben esto, pues evidentemente se ponen de pechito y pues son afectadas tremendamente. Si ustedes ven el ojo, pues tienen la parte roja, que esa es justamente la parte de que emiten una energía de envidia, del Ainara, ¿sí? Tiene que ver con ellos, no estamos para juzgarlos, pero sí estamos para evitarlos. Cuidarnos. Exactamente. Gracias, Chava. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Salvador, yo entiendo que en esta explicación que tú das es como esa palabra que dijo este maestro, y descubrir la verdad y la verdad os hará libre. Sí, sí es. Así Efectivamente. es. Sí, porque la verdad es Emet. Emet es la presencia divina, Aleph Met Tav, Aleph, que representa la letra divina, y Met, que es muerte, porque si la verdad no la tenemos dentro de nosotros, lo que tenemos es muerte. Entonces, la verdad es la presencia divina, ¿sí? Así es. Aleph es el creador mismo, y Met es muerte, o Mavet, ¿sí? Entonces, efectivamente, pues lo que queremos es encontrar la verdad, y la verdad, pues las estamos revelando, se está revelando a través del Zohar, y eso es, pues, la Torah misma es verdad, y como dice Dios es Emet, Dios es cierto, es verdad, y eso es lo que queremos descubrir, porque tenemos un gran precepto, el precepto que tenemos es amarás a Dios. Bueno, es una orden, pero ¿cómo podemos amar a alguien que no se conoce? Se tiene que conocer a través de cómo piensa, cómo cree, y la manera como él piensa, cree, cómo actúa, cómo es con nosotros, es a través de la Torah, porque ahí están sus pensamientos, cómo actúa, cómo es, y hay que descubrirlos. Y esa es la manera de amar a Dios. No es llegar y decir, Diosito, yo te quiero mucho y me voy a mi sinagoga, a mi ashram, o a lo que sea, y le digo que lo amo mucho. Sí, eso está muy bien, pero la verdad, el amor realmente se demuestra con hechos, se demuestra con el conocerlo a Él. Es decir, amarás a Dios quiere decir conocer a Dios. Muy bien. A la orden. Muy bien, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, pasamos a nuestra zona de meditación y dejamos la grabación aquí. Vamos a precisamente a meditar algo con relación a la Inara. Muy bien, pues entonces nos veríamos la próxima semana y esta es la meditación que vamos a hacer el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.